Guay. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. ¿Cómo amanecieron? Good Gracias a night. Dios. Bien, profe. Me alegra, chicos, me alegra. Dios los bendiga. Bueno, chicos, hoy para la clase de religión lo haremos primero que todo dándole gracias a Dios por permitirnos estar hoy aquí. Entonces, chicos, los invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, por la salud. Gracias por los chicos y también por sus familias. Bendíceles, Señor, en sus necesidades y súpleles conforme a tu voluntad. Y ahora, buen Dios, en esta clase de religión, pedimos que tu Santo Espíritu se ilumine y nos ayude a comprender y a discernir el mensaje que traemos en este día. Nos entregamos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, en el día de hoy vamos a tratar un tema fascinante, un tema muy bonito que es la historia de la iglesia. Y para entrar en contexto, quiero mostrarles un video, el cual nos resume la historia de la iglesia. Quiero que pongan mucho cuidado, chicos, porque de este video vamos a hacer una serie de preguntas más adelante. Por ende, les pido que estemos concentrados. Les voy a compartir el video en este momento, chicos. Todo empieza aquí, con el pueblo judío. Un pequeño pueblo que ha sido dominado a lo largo de muchos siglos por los imperios poderosos de la zona. Es un pueblo especial porque ha desarrollado la idea de ser el pueblo elegido por Yahvé, su Dios, y además esperan que un día Dios les envíe un Salvador, un Mesías. Profe, ¿no se ve la imagen? Alrededor del año ¿Cómo? 100, la situación de este pueblo no es buena. Está No se ve la imagen, profe. ¿No se ve? No, profe. Perdón, muchachos, ustedes saben que este tema de la tecnología nos tiene, mejor dicho. Me dicen si están viendo. Nada, profe. Regalen un segundo, chicos. Profe, ¿podría entonces enviar el link? Yo comparto aquí, le hago el favor. Sí, necesito que me colabores ahí al de Mar porque la verdad aquí no me fue imposible. Bueno, profe, envíame el link. Un segundo. Profe, al compañero del tema le dicen hacker y todo. De los chicos más sabios aquí del salón. Pero el compañero Luis también es de los chicos más brillantes del salón. el pueblo elegido por Yahvé, su Dios, y además esperan que un día Dios les envíe un Salvador, un Mesías, que les libere. Alrededor del año 0, la situación de este pueblo no es buena. Está dominado por el Imperio Romano y al mando de unos dirigentes totalmente despreocupados de su gente. Y justo en ese momento llega él, Jesús, un hombre de familia humilde que durante sus 3 últimos años de vida se dedica a predicar, a difundir un mensaje muy potente y novedoso para aquella cultura. Fíjate, a través de su mensaje insiste a la gente del pueblo llano a ser solidarios unos con otros, y a los ricos los critica de forma dura e hiriente. Era un hombre con mucho carisma, por lo que resultó muy convincente y reunió muchos seguidores. De hecho, empieza a pensarse que Jesús es Cristo, el enviado de Dios que tanto tiempo llevan esperando. Se hace tan popular que se convierte en una figura muy incómoda para las autoridades judías y acaban matándolo.
en la cruz. Pero con ello no consiguen su objetivo. Como sabes, Jesús tuvo 12 grandes discípulos, los 12 apóstoles. Estos se convierten en los grandes profetas de su mensaje, primero en Judea, pero luego, al ser también perseguidos, se dispersan a lo largo del imperio. Ahora, estos tienen sus seguidores, a los que llamarán cristianos, y así se van creando comunidades de cristianos. Estos van organizándose y colocan al frente de cada una de ellas un supervisor, el obispo. Y siguen las persecuciones. De hecho, durante diferentes épocas las autoridades del imperio persiguen e incluso condenan a muerte a los llamados cristianos. Surge así la figura de mártir. Todo cambia en el 313. Los seguidores de la nueva religión son cada vez más, y el emperador de entonces, Constantino, quiere tenerlos de su lado. ¿Qué hace entonces? Legaliza el cristianismo. Así se acaban las persecuciones y para el siglo V el cristianismo se extiende ya por todo el imperio. Pasa a convertirse así en la religión oficial. Y se seguirá expandiendo hacia el norte poco a poco. Y de aquí en adelante, cuanto más grande es la ciudad que dirige, mayor es la reputación del obispo. Y cuando el imperio se parte en dos, los obispos más importantes son el de Constantinopla en esta parte de aquí y el de Roma en esta parte de aquí. A este pronto empezará a llamársele Papa. A partir de ahora, las cosas se ponen feas. Atento, por un lado, con la conversión a lo bestia de la población al cristianismo, se pierde en gran parte el mensaje revolucionario de Jesús. A esto se le suma que el imperio cae, los bárbaros lo han dejado todo medio en ruinas, y por tanto mucha de la organización eclesiástica se va al garete. Así que ahora el cristianismo ha perdido contenido y ha perdido estructura. Y fíjate, porque en la ciudad de Roma, ahora que no hay emperador, el Papa se convierte en la máxima autoridad, en la figura más poderosa. Atento, porque en esta otra zona están pasando cosas importantes. En el siglo VII surge una nueva religión en Arabia, el Islam. Toda una revolución en el mundo árabe y con gran dinámica militar. Pues bien, el Islam va ocupando toda esta zona, hasta llegar aquí, incluso hasta Roma. Y así, se enciende la tensión entre cristianos y musulmanes, que en lugar de ver las similitudes de sus religiones, se enfrentan por intereses políticos y militares. Luego te sigo contando. Volvamos a hablar del Papa, que ya verás qué lío. Como te he dicho, ahora, el Papa es la máxima autoridad de Roma. Pues bien, de aquí en adelante, va involucrándose en los enredos, alianzas y luchas de poder característicos de cualquier persona interesada en dominar. Y durante los siguientes siglos, seguirán peleando por mantener su poder y ejercen autoridad sobre todo. Hacen vida de reyes, y la corrupción y la avaricia se convierten en algo común entre la mayoría de los papas sucesivos. Increíble, ¿verdad? Poco se parece todo eso al mensaje que quería transmitir Jesús, ¿no? Siglo XI. El cristianismo se ha ido reestructurando y se extiende más o menos así. ¿Te acuerdas de Roma y Constantinopla? Pues entre tanta decadencia se genera entre ambos obispos grandes tensiones, y en 1054 se produce una ruptura, el gran cisma entre las dos iglesias. A partir de ahora se divide la iglesia romana aquí y la iglesia ortodoxa aquí. Pero paremos un momento, que no todo es degeneración en el cristianismo. Te hablo de los monjes benedictinos, que desde el siglo VI van extendiéndose por gran parte de Europa. Estos, siguiendo la esencia de la palabra de Jesús, se organizan en monasterios y ayudan a la gente de los pueblos próximos a reorganizarse y a mejorar la calidad de sus vidas, que por entonces era miserable. Esto es otra cosa, ¿no? Y ya verás, a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo. La iglesia de base, más humana y sensibilizada con las necesidades sociales del mundo, y la de la jerarquía, centrada mucho más en mantener su estatus. Volvemos a la tensión entre cristianismo e islam. Lo de ahora te suena seguro. Por un lado, en la península ibérica se produce la Reconquista, de 722 a 1492. Los ejércitos cristianos van ganándole terreno a los musulmanes hasta recuperar todo esto. Por otro lado, a principios del siglo XI empiezan las famosas cruzadas. Los papas, en lugar de buscar un acercamiento con Islam, entre este año y este año, arman ejércitos compuestos por soldados europeos, que en nombre de Dios y el cristianismo acuden a los santos lugares, a los sitios donde surgió todo, para liberarlos. Aunque te cuento una cosa, el objetivo de fondo era poder tener control sobre el Mediterráneo, que como sabes tiene un gran interés comercial. Bueno, pues a partir de estos dos episodios se intensifica el conflicto Islam-cristianismo y se mantiene durante siglos. Paralelamente está ocurriendo otro episodio oscuro. En 1184 surge la Inquisición, que fue especialmente importante en toda esta zona. Te explico. A lo largo de más o menos 6 siglos, todo aquel que cuestiona la doctrina oficial cristiana se le considera hereje, y ser hereje es ser enemigo de la Iglesia, así que la Inquisición lo persigue, lo castiga, tortura e incluso mata. ¿Te acuerdas de los mártires de la época del Imperio Romano? Ya ves que para esta época se le ha dado la vuelta a la tortilla. Pero no todos son sombras en la Iglesia. Antes te he hablado de los monjes benedictinos y su labor de ayuda, pues para ahora han surgido nuevas órdenes religiosas. Cistercienses, los cartujos y cartujas, los franciscanos, las monjas clarisas y los dominicos y dominicas. Todos ellos tienen como misión atender a necesitados y ayudar a los pobres. Mejor así, ¿no?
Atento ahora, porque sucede algo importante. En el siglo XVI aparece en escena Martín Lutero, un monje alemán que se queda escandalizado cuando va a Roma y se encuentra con todo el desastre que te he contado de la jerarquía eclesiástica. Así que emprende lo que se conoce como la Reforma Protestante. Busca la reforma, el cambio radical de la estructura de la Iglesia. Pues bien, como reacción se produce el famoso Concilio de Trento, reunión de obispos. ¿Qué deciden? Pues justo lo contrario, dar más valor a la figura del Papa y alto clero y por tanto jerarquizar aún más el asunto. ¿Qué pasa entonces? Pues que el luteranismo se separa de la Iglesia romana. Posteriormente, otros movimientos religiosos hacen lo mismo y crean iglesias protestantes por toda esta zona. Y también en Inglaterra, donde el rey Enrique VIII quiere divorciarse de su mujer, pero como el Papa de entonces no le da permiso, se enfada y opta por romper con la Iglesia romana. Así se crea la Iglesia evangelista. Ya ves, la Iglesia romana se ha reducido geográficamente y comienza a autodenominarse católica. Pero espera, que entonces llega la época de la expansión de Europa por todo el mundo. En la medida que los países de Europa van conquistando territorios, llevan ahí su religión y a sus misioneros, y el cristianismo se expande por todos estos sitios, más o menos así. Paremos un poco que te cuento algo. San Ignacio de Loyola funda la Congregación de los Jesuitas, un grupo de religiosos más dinámicos y con mayor impulso de expandir su fe. Y lo hicieron por todo el mundo, pero de forma algo diferente. En lugar de dejar que los conquistadores dominaran a las poblaciones indígenas y les sometieran, ellos luchaban por reorganizarles. Ante todo aquí. A los conquistadores no les gusta esta jugada y consiguen que el Papa les condene y los suprima. No más jesuitas por estas tierras por una temporada. Damos un salto hasta el siglo XVIII, el de la Ilustración, que como sabes defiende el poder de la razón y lo científico frente a la fe y superstición. Hasta ahora la Iglesia ha sido la que ha dado la explicación de las grandes verdades. Pero ahora surge una marea de movimientos ideológicos, sociales y científicos revolucionarios y la Iglesia siente que son una amenaza de su dogma, por lo que adopta una actitud a la defensiva. Como reacción, se opone e incluso ataca a todo aquel que cuestiona el pensamiento religioso. Es necesario un nuevo concilio. Vaticano I en el siglo XIX. Reunión de obispos otra vez. Decisión, se afianzan aún más en la postura de que la religión es la fuente de las máximas verdades. Ya ves, la Iglesia no consigue ir a la par de los nuevos descubrimientos y de alguna forma queda automarginada. Menos mal que la moneda tiene otra cara. No te olvides que en contraposición a todo esto que te cuento, sigue existiendo una gran dinámica religiosa. En estos siglos se crean cientos de congregaciones religiosas para salir de ese estancamiento, extender así, a lo largo del planeta, la vida cristiana, y además, hacer una labor humanitaria y de ayuda para mejorar la sociedad. Llega el siglo XX. Con todos los desastres de las guerras mundiales y ante el encierro del pensamiento de la Iglesia que te he contado, progresivamente surge la teología de la liberación. Los seguidores de la teología de la liberación desean un cambio en la dinámica que ha adquirido la Iglesia, y así centrarse en los verdaderos problemas sociales del mundo para solucionarlos. La teología de la liberación adquiere tanta fuerza que provoca un nuevo concilio, el del Vaticano II. En el concilio se decide apostar por este cambio. Ya era hora. Sin embargo, en las décadas siguientes, ese espíritu del concilio no llega a cuajar tanto como se esperaba dentro de la jerarquía eclesiástica. Eso sí, en numerosas zonas del planeta sigue habiendo una dinámica de personas cristianas que continúan siendo fieles al mensaje de Jesús y que buscan la solidaridad entre gentes y pueblos. Hemos llegado a la actualidad. Se perdió el profe. Listo, chicos. ¿Qué tal les pareció el video? Estuvo interesante, profe. Pues ahí, chicos, he resumido la historia de la iglesia como terminó el video hasta nuestros días. Entonces, a continuación, los dejo con el profesor Aldemar, que nos tiene aquí el tema más importante de la clase. Profe, adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Buenos días, compañeros. ¿Sí me Creo escuchan que claramente? Sí, profe, lo escuchamos claritico Sí, como profe. el agua turbia. Bueno, la clase, como vieron en el video del anterior profe, estamos tratando lo que es la historia de la iglesia. En resumen,
El video tocó todo en general, pero vamos a enfatizarnos ahora en unos puntos importantes que el video omitió. Listo, así que, ¿de dónde inicia como tal la iglesia cristiana? Eso el video no lo decía. Pero si ustedes miran, Marcos capítulo 3, del versículo 13 y 14, dice que después Jesús subió a un cerro y llamó. ¿A quiénes llamó? A los que le pareció bien, a los que él vio que eran buenas personas y que eran las personas que él veía que iban a ser útiles para lo que había de venir. Y entonces eligió 12. El video también decía que eran 12. Y estos 12 los mandó a llevar el mensaje. ¿Qué mensaje mandó a llevarlo? El mensaje, la predicación de Jesucristo. A estos hombres los llamó apóstoles. El mundo cristiano, no en su totalidad, sino en un gran número, ellos dicen que el inicio de la iglesia es cuando Jesús conforma a los 12 pilares, se les conoce también. Pero hay otros que dicen que no fue allí, sino que fue en el Pentecostés que comenzó la iglesia cristiana. Ellos dan sus razones y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2. Vamos todos los niños, por favor, vamos a la Biblia. Y Hechos capítulo 2 nos dice en el versículo 1, vamos a ir al versículo 1 antes de ir al 39 y 41. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas según el Espíritu les daba que a ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Entonces ellos dicen, para que hubieran realmente una iglesia, para que se diera la conformación de una iglesia, miren lo que dice, para que se diera como tal una conformación de la iglesia, debía haber el Espíritu Santo. En otras palabras, ellos estaban omitiendo que Dios, como Jesús, como no es el Espíritu Santo, obviamente no podía dar el inicio a una iglesia. Y eso es un error. Pero ellos lo dicen basándose también en Hechos capítulo 2, el versículo 39, 38, 39. Miremos el 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. El 39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estén en todos los lugares. El 40. Y con otras muchas otras palabras les afirmaba diciendo, y el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Entonces ellos dicen, en el evangelio cuando Jesús todavía no hubo un bautismo de 3,000 personas. O sea que la iglesia no pudo haber comenzado en ese tiempo. Porque la manifestación de una iglesia se da cuando hay bautismo, entonces entran los blancos. Y eso no debe ser el contexto en el cual Jesús conforma la iglesia, porque Jesús no conforma una iglesia para cantidad de personas. Jesús conforma una iglesia es para que prediquen el evangelio. Ahora, el evangelio se desarrolla en un periodo que fue Palestina, en un ámbito judío donde gobernaba el imperio romano. Y eso tuvo muchas implicaciones, tantas implicaciones tuvo que miren cómo dice. Expansión, ¿cómo se expandió el evangelio? Muchos corrieron para aquí, otros corrieron para allá, pero no crean que eso fue solamente así porque sí. Estos personajes atendieron el mandato que Jesús da en capítulo 28 y el versículo 19 al 20 de Mateo, donde dice que toda potestad le fue dada a Dios, a Jesús, y por tanto él nos mandaba a ir a predicar y hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos van y predican el evangelio, como ustedes logran ver en el mapa, por todas partes. Ellos formaron lo que se llamaron pequeñas villas o comunidades, a lo cual le dieron el nombre de discípulos.
¿Por qué discípulos? Porque ellos estaban discipulando, y estos discípulos que eran discipulados, en otras palabras, predicaban el evangelio, o sea, ellos también buscaban otros discípulos. Por eso Hechos capítulo 4 dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Interesante, cómo hasta el momento comienza el crecimiento. ¿Cuál idea quedaría más clara hasta este momento? La idea de que la iglesia comienza en el Pentecostés, o la idea que la iglesia comienza con Jesús. Y la Biblia nos los aclara y nos los da en muchos textos bíblicos, que la iglesia no comienza en el Pentecostés, sino comienza es en el llamado de Jesús. En el Pentecostés, ¿qué es lo que aparece? Aparece la manifestación que Dios ahora da al ser humano como acompañante de la promesa del Espíritu Santo para predicar el evangelio. ¿Ven? Ahora entendemos el por qué es que antes no se encontraba versículos que dijeran que Jesús bautizó 3,000 o que los apóstoles predicaron y se bautizaron tantas personas. No se iba a encontrar, porque la manifestación del Espíritu Santo daba entonces lo que se conoce como la predicación efectiva del apóstol Pedro. Pero todo no iba a ser felicidad y que ellos compartían el evangelio ahí entre ellos mismos. No. Resulta que los cristianos vivieron en una época, como decíamos, y como ustedes vieron en el video, donde reinaban los romanos. Y existieron unos emperadores totalmente, drásticamente se le puede decir, que fueron los asesinos más grandes del mundo. Entre esos está Decio, Diocleciano, también se encuentra Nerón. Aquí no lo creo que lo tengo, no, Nerón no está por ahí. Nerón fue el primero. ¿Y Nerón qué hizo con estos otros? Asesinar cristianos. Martirizaron a muchos. Ustedes encuentran en la Biblia, Pedro murió, el apóstol Pablo fue muerto. Todos los apóstoles fueron muertos. ¿Por qué? Porque ellos compartían el evangelio. ¿Qué decían los romanos? Los romanos decían que predicar de Jesús era totalmente erróneo, porque un hombre no podía resucitar. O sea, en este momento habían como controversias entre sus diversas teologías. Era el cumplimiento de Dios también, que se debía compartir el evangelio, y muchas cosas podemos sacar aquí directamente si hacemos un debate, que eso puede ser en una próxima clase. En este momento nos quedaremos con ese punto. Esparcirse por todo el mundo, pero llegó un día, ustedes encontraron también el concilio el edicto de Milán, de Tarento, donde apareció un hombre llamado Constantino. Resulta que Constantino, entrando un poquito en la historia de Constantino fue un hombre que un día en una de sus batallas tuvo una visión y vio sobre el sol una cruz, y sobre la cruz vio unas letras que decía: si estampa esto en tu escudo y vencerás. Y él que estampó la cruz en sus escudos de todos los soldados. Por eso ustedes encuentran de una fecha tardía, del año 300 en adelante, no tardía, de una fecha temprana, podríamos decir todavía, que los romanos ahora tienen cruces en sus escudos. Eso mostraba realmente lo que la visión de Constantino, y Roma no volvió a perder una batalla entonces en ese momento. Ahora Constantino se vuelve cristiano y adopta la religión cristiana. A razón de eso viene el cristianismo. El cristianismo ahora puede llegar a tener una libertad religiosa, ya no los van a matar. Ahora se conoce como la primera libertad religiosa que se encuentra a nivel mundial, que la da nada más y nada menos que Constantino. Y de Constantino en adelante surgieron muchos periodos, como lo que ustedes encuentran, la reforma de Martín Lutero. Martín Lutero muestra que la Iglesia Católica estaba haciendo mal, que no debemos pagar indulgencias, que esto, bueno, comienzan diversos problemas internos de la Iglesia, pero Dios siempre está preservando a sus hijos. Dios siempre está preservando la vida
de muchas personas para conllevar realmente el evangelio verdadero. El apóstol Pablo llevó Pedro, los 12, y después vinieron los padres de la iglesia, hasta cierto punto fueron originales, y después de eso cambiaron en alguna teología. Después viene Martín Lutero, y así sucesivamente hasta el día de hoy, como tenemos un cristianismo. ¿Cuál es el cristianismo que deberíamos profesar? Eso sería una tarea para una próxima clase. En este momento daremos paso a una parte interesante que viene, ya una parte interesante con nuestro profesor Luis Jiménez. No le daremos plazo a nuestro profesor Cañón, que viene con las preguntas. Sí, está muy bien. Me parece muy bien, chicos. Bueno, como ya todos ustedes vieron el video, pero también vieron la explicación excelente que hizo el doctor y profesor Aldemar Bravo. Entonces, chicos, voy a hacerle preguntas, no es para acorcharlos, son preguntas, pues, a ver, chicos, preguntas sencillas. Entonces, a ver, el alumno Luis, a ver, Luisito. Dígame, profe. ¿Cuál era el propósito de Jesús para sus discípulos? Que esparciera el evangelio por todo el mundo. Men, qué muchacho de estar conectado a la clase, y me parece excelente. A ver, el joven Aldemar, ¿cómo se llamaba el emperador que transformó el cristianismo? ¿No? ¿Tienes el micrófono? Constantino, profe. Constantino, qué alumno. Este muchacho le espera un futuro envidiable y me lo imagino cuando crezca y alcance su mayoría de edad. ¿Qué piensas estudiar, Aldemar, cuando salgas del colegio ahorita? Profe, pienso estudiar teología. Amén, qué muchacho, qué talento que hay. Bueno, continuemos con otras preguntas porque ahorita el tema continúa. A ver, Lucho, por favor. ¿Qué fue la Inquisición? ¿Qué fue la Inquisición? La Inquisición era el medio que los católicos utilizaban en esa época para martirizar a los cristianos verdaderos. Muy bien. Y a ver, Aldemar, ¿quién fue Martín Lutero? El primer reformador. Excelente. Estos muchachos, se nota que de verdad el alumno Aldemar quiere ser un teólogo. Muy bien. Bueno, chicos, una pregunta para cualquiera de los chicos. El que primero la responda va a tener 5 en religión hoy. ¿La iglesia católica era la misma iglesia de los fariseos? No. Lucho. ¿O sí? De acuerdo, no era la misma. ¿Por qué? Compañero, te deseo la pregunta. Yo diría aquí, profe, no sé si me estoy equivocando. A ver, profe, alumno Aldemar. Por la siguiente razón. Resulta que estos no eran judíos, sino que ya eran un cristianismo totalmente distinto. Ajá. Basándonos en línea genealógica. Bueno. Pero no sé la respuesta como tal, profe. ¿Usted qué nos dice? No, pues muchachos, a ver, ¿qué les digo yo? Pues en mi conocimiento, en mis estudios doctorales, aprendí simple y llanamente que no sé. O sea, profe, que en otras palabras tocó investigar. Es que esa es una de las tareas, muchachos. Ustedes no crean que yo vengo aquí a traerles todo desmenuzadito. Y si no, entonces ustedes que investigan, se me vuelven conchuditos y yo no quiero alumnos así conchudos. Entonces, esa va a ser parte de la tarea. Y ténganlo bien, que esa pregunta se la voy a hacer en el examen final de religión.
Bueno, muchachos, me parece que en términos generales estuvieron conectados con el video y con la explicación del profe Aldemar. Entonces, a continuación, los dejo con el profe Luis Jiménez. Muchas gracias, chicos. Bueno, Profe, bienvenido. ¿a qué Sí, hora acaba la clase? Es ya que dice falta que faltan poquito, 8 ya falta minutos. tranquilo. ¿Puedo Vamos a hacer salir? algo súper rápido. Vamos a recordar de que la historia comienza desde Jesús, cuando vino y agarró 12 discípulos y ellos llevaron el evangelio por todas las naciones. Hubieron varias historias que nuestro profesor Aldemar contó y esto nos permite reconocer que el evangelio creció y permitió llevar el nombre de Jesús a toda parte de este mundo. Por esto, vamos a tener en cuenta y vamos a hacer una pequeña actividad que va a durar aproximadamente 3 minutos. En el mensaje de Zoom le va a aparecer un link que ustedes van a entrar y van a encontrar una sopa de letras. Cada uno, nuestro alumno Aldemar y nuestro alumno Cañón, tienen 3 minutos para resolver. Y eso me lo mandarán a mi correo y lo revisaré para ver cuánto aprendieron en esta mañana. Aldemar, nuestro estudiante Aldemar, tú que eres muy pendiente del reloj, ¿cuánto nos hace falta para terminar? ¿Me hace el favor? Profe, tenemos 7 minutos total todavía. 6:40. Profe, pero qué conclusión, o sea, ¿qué tenemos que hacer aquí en esta sopa de letras es? Sí, hay que buscar la mayor palabra que encuentren dentro de esa sopa de letras. Hay varias palabras que están relacionadas con la iglesia, cristianismo, religiosidad, catolicismo, todas esas palabras se van a encontrar ahí. Ustedes tienen que mirar qué palabras se encuentran y seleccionarla, hundir clip. Entonces tienen 3 minutos para resolver y el que encuentre más palabras. Profe, perdí. Perdiste, compañero Aldemar, alumno Aldemar. Sí, profe, aquí perdí. ¿Cuántas Ya se palabras colgó el conseguiste? muñeco. Ahí encontré 3. Pueden decir cuál es. Bueno, voy a hacer una actividad diferente. Con esas 3 palabras que conseguiste, haz una oración para entender la historia de la iglesia. Me hace el favor al compañero Aldemar. Iglesia. Iglesia. ¿Cuál más? La I. Fue la que encontré en otras palabras, la I y la L. Listo. ¿Cuál otras palabras encontraste, compañero alumno Mar? Encontré cuando le di a la I se puso en 2 ocasiones y encontré la L y solamente en un solo lugar. Listo. Entonces vamos a hacer una oración con esa palabra, con la iglesia. Una La corta, además. iglesia de Cristo triunfará. Amén. Eso está muy bien. Cañón, ¿cómo vas, Cañón? Profe, llevo 2. Dime cuál encontraste. Vamos a hacerla enseguida, Cañón. Católica, iglesia. Dame una oración con esas 2 palabras, Cañón. Me hace el favor. Con iglesia católica, la iglesia católica es la Babilonia. La iglesia católica es la ramera. La iglesia católica. Profe, pero es una oración cortica, él está diciendo mucha. Sí, Profe, ya. ¿así estuvo bien, profe? ¿Saqué 5? Todos se sacaron 5. Son muy pilas los 2. Gracias. Entonces, igual, muchas gracias por estar pendientes a esta clase. Espero que hayan aprendido sobre la historia de la iglesia y cuál es
y las etapas que concluyen cada una. Hasta luego, lo vemos la próxima vez. Chao, profe, chao. Chao, profe.